Continuar con la formación académica no ha sido una tarea fácil, sobre todo para un país como El Salvador que aún sigue en vías de desarrollo. Por ende, uno de los sectores que más ha sido afectado es el sector económico, pero también trayendo consigo repercusiones al sector educativo, que de una u otra forma afectan a los estudiantes universitarios. Sean todos bienvenidos a esta jornada de socialización de resultados de investigación de proyectos desarrollados en la Cátedra de Métodos y Técnicas de la Investigación. Nosotros, como equipo número 1, tenemos el agrado de dar apertura a esta socialización virtual con nuestro tema Impacto económico del COVID-19 en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica de El Salvador. El equipo está conformado por Marcela Arriola, Kevin Caseros, Helen Guillen, Catherine Díaz, Luis Núñez, Gustavo Pérez, Andrea Vía y Lisbeth Osegueda. Para describir el impacto económico que la pandemia generó en los estudiantes universitarios, es importante delimitar el estudio de las variables involucradas y su población. Por ello, esta investigación se realizó entre la población estudiantil de la Facultad de Ciencias Empresariales, para dar respuesta a la pregunta de ¿cómo ha sido el impacto económico del COVID-19 en la población estudiantil de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica de El Salvador? Ahora bien, como sabemos, la educación depende de muchos factores, sobre todo de la disponibilidad y el acceso que se tiene a la tecnología, teniendo en cuenta de que esto está ligado siempre a la situación económica de cada estudiante. Asimismo, hay estudiantes que se ven en la necesidad de buscar un trabajo para pagar sus estudios y los gastos que esto implica. Sin embargo, en un contexto de pandemia y en un año tan atípico como lo fue el 2020, es importante determinar en qué medida los estudiantes se vieron afectados por la recesión económica y cuáles han sido las acciones que ellos han tomado para continuar con su formación académica, teniendo en cuenta que hay estudiantes que se vieron en la necesidad de buscar alivios financieros, entre los cuales están la reducción de aranceles, el buscar una beca ya sea dada por una entidad o el gobierno, o bien así el incurrir a un préstamo universitario. Es importante aclarar que para obtener esta información de cómo afectó el COVID-19 a los estudiantes, se trató de indagar experiencias y relatos del manejo y la situación en la que ellos como estudiantes se vieron afectados durante la pandemia del COVID-19. Todo esto se llevó a cabo mediante el uso de dos técnicas, las cuales son la encuesta y la entrevista. Ahora bien, sin más preámbulo, dejo a mi compañera Marcela Arriola que seguirá hablándonos más acerca de este tema. Gracias, Lisbeth Osegueda. Para continuar, les daré a conocer los objetivos de investigación. Como objetivo general, tenemos describir el impacto económico del COVID-19 en la población estudiantil de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica de El Salvador. Objetivos específicos. Identificar las formas en las cuales los estudiantes se vieron afectados por la situación económica generada por la pandemia del COVID-19. Estimar la influencia de la situación económica causada por la pandemia en el acceso de los estudiantes a recursos tecnológicos para continuar su formación académica. Determinar las acciones que han tomado los estudiantes para continuar su educación superior. Entonces, con estos objetivos, se trató de identificar las formas en las cuales los estudiantes se vieron afectados económicamente durante la pandemia y determinar las acciones que estos tomaron a raíz de la problemática. Metodología. Se siguió una investigación de tipo descriptivo, la cual proporcionó información tanto cuantitativa como cualitativa sobre el impacto económico que vivieron los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica de El Salvador. Para ello se investigó documentación de estudios previos que respalda los acontecimientos que generó la pandemia del COVID-19 en el área económica estudiantil universitaria. Posteriormente, para la fase de campo, de una población total de 1.800 estudiantes de la facultad, se extrajo una muestra de 290 estudiantes a quienes se les administraron las técnicas de encuesta y entrevista, con sus respectivos instrumentos, el cuestionario y la guía de entrevista. Las encuestas constaron con un total de 8 preguntas y fueron realizadas mediante la herramienta Google Formularios.
Por su parte, las entrevistas constaban de 5 preguntas y fueron realizadas mediante reuniones virtuales en Google Meet. Resultados. Gracias a nuestros objetivos pudimos identificar variables que queríamos medir para profundizar mejor en la temática. Y las más relevantes para la investigación fueron la situación económica y las acciones que los estudiantes tomaron para sobrellevar los efectos económicos generados por la pandemia. Estos resultados son representados en las figuras que se pueden observar, que fueron elaborados a partir de entrevistas a los estudiantes de la universidad. La figura 1 muestra la afectación de la situación económica de los estudiantes y las respuestas más recurrentes se clasificaron en 4 categorías. Podemos observar que hay una parte de la población que no se vio afectada en su situación económica debido a que ya contaban con una beca. Otro grupo contestó que no porque ya tenían un trabajo. Algunos comentaron que no tuvieron problemáticas económicas y una parte de los estudiantes mencionó que sí se vieron afectados debido a la pérdida de su trabajo o el de un familiar. En la figura 2 se observan las acciones económicas tomadas por los estudiantes. Estas también fueron clasificadas en 4 categorías. Encontramos que una parte tuvo que pausar sus estudios por uno o más de un ciclo académico, debido a la falta de recursos para cancelar las cuotas de la universidad. Otros decidieron aplicar a una beca estudiantil, algunos iniciaron un negocio y el resto no tuvo una necesidad de buscar alternativas, pues tenían cierta estabilidad económica. Discusión. En el transcurso de este estudio se ha podido dar respuesta a la pregunta de investigación y se ha abordado muchos aspectos que ésta engloba. De acuerdo con los resultados, las formas principales en que los estudiantes se vieron afectados son pérdida de empleo por parte de ellos o de sus familiares, esto como consecuencia de la recesión económica de 2020. Otro factor importante fue el hecho de no contar con acceso a recursos tecnológicos, pues tal como menciona Ramírez Uresti, hoy en día la calidad de la educación depende mucho del acceso y disponibilidad a la tecnología, y estos factores están ligados a la situación económica de cada estudiante, ya que se vuelve necesario contar con una conexión adecuada a Internet y la infraestructura mínima en casa para estudiar. Sin embargo, esta afectación no fue la misma para todos y hubo diferencias entre los resultados de encuestas y entrevistas. De hecho, un 97% de los estudiantes encuestados resaltó que sí cuenta con recursos tecnológicos para poder recibir sus clases en línea, puesto que los consideran necesarios para su formación académica. Desde el comienzo de la pandemia, más del 70% de los jóvenes que estudian o compaginan sus estudios con trabajo se ha visto afectados adversamente por el cierre de escuelas, universidades y centros de formación. Esto según un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo. Según nuestra investigación, un 58% de los estudiantes optaron por la búsqueda de empleo para poder continuar con el pago de sus mensualidades. Además, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, desde antes de la pandemia, entidades públicas y privadas encargadas del financiamiento de la educación superior, gobiernos, instituciones de crédito educativo e instituciones de educación superior ofrecen programas de apoyo a estudiantes. Es por ello que un 20,8% de los estudiantes recurrieron a un financiamiento por préstamos. Con la pandemia, muchas familias fueron afectadas al perder su trabajo o con la disminución de las ventas en sus negocios, de modo que ya no les era posible continuar con el pago de las cuotas de sus hijos en la universidad. Por ello, la Academia Nacional de la Juventud anunció en noviembre de 2020 que otorgarían becas técnicas a jóvenes estudiantes afectados por la pandemia del COVID-19. En cuanto a la aplicación para becas, un 13,7% de los estudiantes mencionó haber aplicado algún tipo de beca. Asimismo, hay muchos más ejemplos de programas nacionales e internacionales que pueden contribuir
financieramente a que los jóvenes puedan continuar con su educación académica, ya que estos jóvenes son los futuros empresarios, doctores, ingenieros, arquitectos, entre muchos más profesionales que construirán una economía más sólida y creciente, contribuyendo con el desarrollo económico y sostenible del país. Para finalizar, como equipo queremos darle las gracias por ser parte de esta investigación, teniendo en claro que la finalidad que teníamos como equipo era describir cuál ha sido el impacto económico que el COVID-19 generó en la población estudiantil de la Facultad de Ciencias Empresariales. Consideramos que hemos terminado satisfactoriamente la investigación, pues lo que queríamos era capturar, interpretar y dar a conocer los resultados no solo a los estudiantes, sino a todo aquel que esté interesado en conocerla. Los invitamos a tomar siempre las medidas necesarias para prevenir COVID-19 y también a tomar la importancia de esta investigación que nos tomó un tiempo desarrollar, ya que realmente no a todos nos afectó de la misma manera, pero gracias a los resultados obtenidos de los estudiantes que se vieron afectados de gran manera, podemos tomar esto y hacer un mensaje de motivación para seguir con el esfuerzo y así también ayudar a personas que lo necesitan. Muchas gracias por su atención prestada.